Agradezco también y saludo a quienes me acompañan en la mesa, es un gran honor estar con ustedes. Bueno, para hablar sobre las salidas a esta incertidumbre que estamos atravesando, ¿no? Y que creo que ha sido bien catalogado por esta canción popular, este verso que titula esta serie de jornadas, que hace mención a que no existe una democracia en nuestro país en la actualidad. Vivimos un golpe de Estado, vivimos gobernados por un gobierno de facto, que duda cabe de eso, un gobierno usurpador, pero creo que eso solamente es, digamos, la punta del iceberg. Creo que la crisis, si vamos a hablar de una salida de la crisis, hay que hablar de la crisis, ¿no? Creo que la crisis es una crisis sistémica, deberíamos bien en plantearlo, en situarlo, ¿no es cierto? Que si planteamos adecuadamente el problema, tal vez estemos más cerca de plantear adecuadamente su solución. El Perú vive ahorita una crisis sistémica que no es actual solamente en los últimos meses o en el último año, sino que viene de hace mucho tiempo atrás. Yo diría que a partir de un hecho económico tangible, como fue la caída de los commodities, de los bienes, sobre todo los metales, la caída de los precios de los metales a nivel internacional, el modelo económico neoliberal que se impuso acá en el Perú y en América Latina y en muchos lugares del país, del mundo, a sangre y fuego también, con una dictadura anterior a la que estamos viviendo ahora, ese modelo económico neoliberal empezó a hacer agua. Y manifestación de esto es que a partir del 2016, 17 en adelante, hemos tenido una crisis absoluta. Sucesiones presidenciales azarosas, hemos tenido 6 presidentes en los últimos 5 años, hemos tenido cierre de Congreso, hemos tenido un golpe de Estado congresal, ahora último, el 7 de diciembre, y hemos tenido, por supuesto, una crisis económica galopante. Si nos fijamos simplemente por el índice de pobreza multidimensional, que no solo mide el tema económico, estamos en un 40% de situación de pobreza. Si lo vemos en temas sociales, la pandemia, el COVID-19, desnudó una tragedia en el sector salud. Fuimos el país con la tasa de mortalidad más alta en el mundo. Ahora último, ya con este gobierno de facto y usurpador, hemos visto cómo fenómenos naturales que no deberían ser desastres naturales se convirtieron en tremendos desastres por las inundaciones, en donde hubieron más de 70 muertos, perfectamente pudieron prevenirse. 120.000 damnificados. Y ahora último, con el dengue, ¿no es cierto?, que es el correlato de lo que ha pasado con este tema de las inundaciones, tenemos más de 100 muertos ya en el país. Nuevamente el Perú, a nivel de dengue, sigue siendo el país con la más alta tasa de mortalidad a nivel de Sudamérica. Entonces, todos estos temas, tanto en el tema político, como en el tema económico, como en el tema social, demuestran pues una crisis sistémica, una podredumbre, que también se ve a nivel de las instituciones. Ministerio Público, sus más altas esferas, investigadas, coludidas con asuntos que tienen que ver con el narcotráfico. Si no, preguntemos el tema de la hermana de la fiscal de la Nación, ¿cierto? Uno de los más grandes partidos políticos, Fuerza Popular, que es el que da el golpe, acicatea el golpe de Estado, ha sido hace poco investigado su más grande financista, ¿no es cierto?, por un tema también de narcotráfico. Entonces, de eso estamos hablando. Una crisis moral, política, económica, que no es otra cosa que el reflejo de la bancarrota, de la crisis del modelo económico neoliberal. Ese es un primer dato que no debemos dejar que pase desadvertido. Y no debemos dejar que pase desadvertido porque los propios pueblos han venido y siguen luchando desde hace mucho tiempo. O sea, este estallido social que hemos visto en los últimos meses, sobre todo que ha venido con mucha fuerza desde el sur, es algo que se ha ido acumulando. Es un descontento popular que se ha ido manifestando en el Baguazo, ¿no es cierto?,
en el Aymarazo, en las luchas contra Tía María, contra Conga, recuerdan el Conga no va, ¿no es cierto?, hace algunos años, ¿no? Entre otros. Todo ese descontento eran protestas frente a la forma como se desenvolvía este modelo económico neoliberal, cómo depredaban las tierras de los campesinos, cómo afectaban nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. En 2020 hay, ¿no es cierto?, la asunción del mando de un presidente como el señor Merino, que generó una oleada de protesta. Creo que esto ya nos toca a las generaciones más cercanas, como las que estamos en su mayoría presentes acá en esta sala. La movilización comenzó, si ustedes recuerdan, lo han leído, planteando la protesta, ¿no es cierto?, contra la vacancia del presidente Vizcarra, que había sido impulsada, ¿no es cierto?, por el fujimorismo, por la Fuerza Popular. No obstante, si ustedes recuerdan, ese movimiento que comenzó principalmente en Lima, voy a decirlo claramente, en las clases medias, con un discurso antifujimorista, fue calando y rebasando, ¿no es cierto?, a quienes lo planteaban de esa manera, desde el Congreso o partidos de centro, hasta convertirse en un movimiento popular que ya no solamente planteaba la salida de tal o cual presidente, o la crítica a tal cual Congreso, sino que planteaba claramente la Asamblea Constitucional. Las movilizaciones fueron por una nueva Constitución. Las movilizaciones fueron porque se cierra el Congreso. Las movilizaciones fueron por un descontento frente a las instituciones que nos han dicho que son democráticas. Y que la gente ve que no son democráticas. Que ni el Congreso, que ni el Poder Judicial, que ni el Ministerio candidato a las elecciones presidenciales, con un discurso popular, de izquierda, ¿no es cierto?, y que además representaba en sí mismo, en su figura, todo lo que era menospreciado, explotado, ¿no es cierto?, por la élite. Un profesor rural, campesino, de origen campesino, ¿no es cierto?, de origen humilde. ¿Y cuál fue el programa, la promesa que se planteó? Entre otras cosas, convocar a una asamblea constituyente. Y es por eso, ¿no es cierto?, que se gana avasalladoramente. Y voy a decir algo más. No solamente es inédito porque se ganó a toda la derecha unida, sino porque incluso sectores de la izquierda, sobre todo los sectores de la izquierda limeña, quiero ser muy claro en esto, quiero, por supuesto, el debate aquí, no esperaban que ganara un candidato o una propuesta como la de Castillo. Es más, considero que hasta la menospreciaron. Recuerden ustedes que se decía, ¿no es cierto?, que para no dispersar el voto, renuncie Castillo, ¿no es cierto?, renuncie su partido y votemos solamente por la izquierda, que debe ser la izquierda que nos representa a todos, ¿no?, una izquierda limeña, una izquierda liberal, considero yo, que no supo representar a esas grandes masas de ese gran pueblo olvidado, que sobre todo venían de la región. Conclusión, creo que no se entendió el triunfo de Pedro Castillo y no se comprendió, en la mayoría de los casos, incluso por la propia izquierda o por muchos sectores de la izquierda, lo que fue el gobierno y lo que ha sido el gobierno de Castillo. ¿Qué pasó cuando Castillo llega al poder? Bueno, llega el gobierno, porque el poder no se tuvo, ¿no? Eso es clarísimo. Llega el gobierno. Bueno, llega un gobierno muy debilitado. No tenía mayoría en el Congreso. Eso es algo que no ha pasado en otras experiencias, digamos, populares o progresistas de izquierda en América Latina. Chávez tenía mayoría en el Congreso, Evo Morales tenía mayoría en el Congreso, Correa construyó su mayoría en el Congreso inmediatamente, ¿no es cierto?, y así por el estilo. Eso no pasó acá. Teníamos en cuenta el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, todo estaba copado por la derecha y se hizo un golpe de Estado prácticamente desde antes que Castillo asumiera el gobierno. Creo que hay evidencia de eso que nos demuestra, no quiero decir, primero que intentos de golpe de Estado, ¿no?, desde que, o desde antes que Castillo asumiera el gobierno. Bueno, pues,
¿Qué es lo que pasó en ese momento? Considero yo que esa alianza frágil que se construyó para darle cierto soporte al nuevo gobierno, que además no tenía una experiencia, hay que decirlo, a nivel de lo que se espera de un político, de un estadista, ¿no? Pero bueno, la experiencia se va ganando. Si tienes buenos asesores, eso se puede pulir. Y sobre todo si escuchas al pueblo y a sus comunidades populares y estás del lado. Pero considero que esa frágil alianza que se tejió entre lo que yo llamaría una izquierda más provinciana, regional, representada, que quiso ser representada por Perú Libre, y por la izquierda tecnócrata, limeña, liberal, que estaba representada por Nuevo Perú, se rompió muy prontamente. Y creo que la ruptura no fue una ruptura programática, no fue una ruptura, no sé, pues ideológica, fue más una ruptura por grupos, ¿no? ¿Quién tenía más o menos poder en el nuevo gobierno? Creo, lo digo sinceramente, hay que hacer la autocrítica, ¿no? Un grave, porque lo único que se hizo con eso fue dejar a un presidente que ya era muy débil, ¿no es cierto?, que era huérfano de muchas cosas, dejarlo que se abandonara. Y tuvo que recurrir, ¿no es cierto?, casi se le empujó, ¿no es cierto?, a una serie de personas que vinieron, algunos a socorrer de buena fe y hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Está acá el doctor Aníbal Torres, pero también hay que decirlo de manera autocrítica, ¿no es cierto? Pues vinieron ahí familiares, paisanos, etcétera, no santos, que lo único que hicieron fue que el gobierno se alejara cada vez más de las propuestas populares que habían surgido en su momento. Hay que ser autocrítico. Pero más que dilapidar o hacer leña del árbol caído, hay que ser autocríticos de la izquierda. ¿Qué hicimos nosotros, no? Y el movimiento popular. ¿Qué hicimos nosotros? Creo que este ha sido el gobierno más atacado en la historia del Perú, tal vez de toda América Latina. Yo he conversado con compañeros de Venezuela, de Bolivia, que han recibido pues, ataques furibundos, ¿no?, en sus procesos, y nos decían que lo que se vivió en Perú no se comparaba, ¿no? O sea, acá fue terrible. Más bien aguantó, ¿no?, más de lo que muchos podrían haber esperado. Creo que la proclama que lanza el 7 de diciembre es un intento, ¿no es cierto?, por nuevamente hacer clic, conectarse con las masas populares. Porque si ustedes ven y analizan el discurso del 7 de diciembre, lo que dijo, ¿no?, más allá del debate de si fue amenazado o no fue amenazado, es un tema de especulación. El tema concreto es que los puntos que se dijeron en ese mensaje eran lo que la mayoría del pueblo esperaba. Que se cierre el Congreso, ¿no es cierto?, que se convoque una Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, que se reorganice el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, las Juntas Fiscales, etc. Eso era lo que quería el pueblo, ¿no? Lo que querían las mayorías o no. Lo que había votado la mayoría o no. Pero inmediatamente a eso, ya quedan 5 minutos, la reacción que tuvo la derecha fue decir, se ha dado un autogolpe. Y frente a eso, es correcto la vacancia. Los primeros que salieron si uno revisa el minuto a minuto de ese 7 de diciembre tan abrupto, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron los primeros que salieron a criticar a Pedro Castillo y luego a reconocer al inaugurador. El Ministerio Público, ¿no es cierto?, el clero, la Defensoría del Pueblo, ¿no? A veces uno se rasga la vestidura del pueblo, se rasga la vestidura diciendo el Defensor del Pueblo, recién ahorita ha pasado al control de la derecha. Yo pongo ahí mis comillas, ¿no? Por lo menos las cabezas del Defensor del Pueblo yo no creo que hayan sido tan democráticas. Salieron inmediatamente a criticar y a respaldar el golpe de Estado que se estaba dando contra Castillo. Pero incluso también, nuevamente, hay que hacer esa puntualización, desde sectores de la izquierda, sobre todo sectores de la izquierda limeña, del sector de la izquierda liberal, yo los califico así, ¿no es cierto?, inmediatamente salieron a decir, Verónica Mendoza, que se largue Castillo, revisen el Twitter. Inmediatamente.
sin un mínimo de cálculo, esperar qué está pasando, ¿no? Que se largue Castillo. Tengo ahí guardado todavía panfleto, ¿no es cierto?, delante del CEN de Patria Roja, reconociendo a Dina Boluarte, ¿no es cierto?, y criticando más a Castillo que lo que había hecho el Congreso. Una actitud revanchista, ¿no? Solo porque se quiso democratizar la rama magisterial. La ANP, revisen el Facebook de la ANP, salió a manifestarse lo mismo, ¿no? Reconociendo, tengo las citas, si alguien quiere, lo busca, ¿no? Me he dado el trabajo de citar, de ver exactamente lo que dije, reconociendo. Pero días después, no solo eso, ¿no? Tengo acá las fechas exactas, pero solo días después, creo que fue el 13 de diciembre, cuando ya habían por lo menos 6 o 7 muertos en Andahuaylas, las cúpulas dirigenciales de estas organizaciones, ¿no?, sindicales, fueron a reunirse con Dina Boluarte. ¿Cómo te vas a reunir con una dictadura que ya estaba matando gente? Y luego en febrero, cuando ya habían los muertos de Juliaca, de Ayacucho, volvieron a reunirse con Dina Boluarte. Desde el primer día, el 7 de diciembre, todas estas organizaciones plantearon como salida el adelanto de elecciones. Características que han tenido estas organizaciones han sido reconocer a Dina Boluarte, luego de decirse, criticar a Pedro Castillo, ¿no es cierto?, y plantear como salida el adelanto de elecciones. Yo considero que esa salida es errada. No solo por un tema fáctico. Para empezar, no van a ganar, piensan que van a ganar, no van a ganar, es izquierda, jamás. O sea, ¿qué país vive? La vez pasada sacaron un 7%, la van a sacar menos. Segundo, van a ganar con las reglas de juego de todas las instituciones copadas por la derecha, incluidas ahora, van a copar por unas elecciones, SOMP, etc. Considero que no. Pero más allá de eso, considero que en este momento lo que tenemos que hacer es recuperar la democracia. Algunos me dirán, oh, pero la democracia, esa democracia no es democracia. Bueno, las libertades, la democracia y las reglas democráticas de la democracia burguesa, esas tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar. Porque ahorita sales a la calle y escuchen lo que ha dicho Dina Boluarte. O sea, yo tengo un proceso abierto, ¿no?, porque supuestamente soy una organización terrorista. Yo soy dirigente del barrio, de cada día. Me abrieron un proceso. Y así hay cientos, decenas de gente que están siendo interrogadas. Y hay decenas de compañeros que han asesinado, decenas de familias nuestras que están enlutadas por salir a protestar, incluso algunas que estaban caminando, ¿no?, entonces tenemos que recuperar el Estado democrático de derecho. Y eso implica, les guste o no, algunas personas que tienen actitud revanchista, la reposición de Pedro Castillo. Primero, su libertad. Y segundo, su reposición. Que se alejó de las consignas del pueblo. Bueno, quien debe sancionar es el pueblo. No la derecha mafiosa. No los golpistas. Que se le restituye, si quieren, ya veremos. Con él se planteará adelanto de elecciones, lo que fuera. Yo considero que la consigna debe ser para convocar a una asamblea popular constituyente, con participación del pueblo. Esa es la salida. Donde se desmonte el modelo económico neoliberal, donde estas instituciones que están copadas, que están ya contaminadas por la corrupción, sean depuradas, ¿no es cierto?, y que haya una verdadera participación del pueblo. Porque el pedido del pueblo, desde todas estas movilizaciones que he mencionado, hasta las que están surgiendo hasta ahora, están buscando una salida no institucional, están buscando una salida por fuera, porque estas instituciones ya están ocupadas, están podridas. Pero incluso, eso no quiere decir que vamos a desconocer el derecho, yo soy abogado. El proceso, y eso seguramente lo ha explicado 1000 veces mejor el doctor Aníbal Torres, ¿no?, el proceso de vacancia, el proceso penal que se le ha abierto, tienen una serie de vicios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que se revise el proceso de vacancia y que se garantice el debido proceso en ambos procesos, tanto el penal como el de vacancia que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué están pidiendo eso?
porque saben pues que no se cumplieron los procedimientos, que ha sido mal vacado, que se le ha dado un golpe de Estado. Planteamos esa como la salida, ¿cierto? Se tiene que recuperar la democracia, la libertad de Pedro Castillo y de todos, la restitución de Pedro Castillo y lograr una asamblea popular constituyente. Eso lo debe hacer el pueblo. Si luego, en el interín, queremos recuperar la democracia, se plantea adelante elecciones, lo que sea, un referendo lo definirá, ¿no es cierto? El pueblo recuperando esa democracia lo definirá. Pero ahorita es imperativo recuperar sobre todo el mandato popular que la mayoría de peruanos depositamos y que nos han robado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Son varios los temas que se han planteado, trataré de resumirlos de una manera más breve. Primero creo que lo más importante, lo que se ha planteado acá, muchos de ustedes, y ha habido compañeros estudiantes de residencia, lo han planteado de manera insistente, ¿no? El tema de la persecución política, también lo ha mencionado el doctor Aníbal Torres, ¿no? El tema de la libertad a los presos políticos que esta dictadura va cosechando, que va encauzando a los miles, ¿no? Se ha comentado acá, de hecho también el compañero. Miren, San Marcos ha sido un ejemplo, ¿no es cierto?, de solidaridad, de acción en la práctica, cuando, a pesar de lo que decían sus autoridades, se albergó aquí en los hermanos del pueblo. Y claro, la represión, la respuesta ha sido durísima frente a eso. Porque lo que están haciendo con esa acción es intimidar, lo que están haciendo con esa acción es generar acciones ejemplificadoras. Lo que están haciendo en última instancia es no solo prohibir el derecho a la protesta, no solo prohibir el derecho a la libertad de expresión, de opinión, están prohibiendo la solidaridad, compañeros. Están prohibiendo cosas que venimos nosotros aprendiendo desde nuestras comunidades ancestrales, los pueblos originarios, que es el AINI, la MINCA, la colectividad, la reciprocidad andina. A la compañera que le impusieron 2 años de prisión preventiva, realmente salió libre, por hacer una chancha, una colecta de 199 soles. Cuando el fujimorismo en sus cócteles, ¿no es cierto?, y con sus mecenas, grandes inversionistas, aportaban por su campaña millones de soles y están libres. Entonces, evidentemente, ese es un punto en la agenda que no debe olvidarse. Es un punto en la agenda que tenemos que marcarlo a fuego. No podemos ser cómplices o ser pasivos frente a un hermano que ha caído, que lo han detenido, que ha sido reprimido, que lo han asesinado. Ni un minuto de olvido por los seres, por los hermanos caídos. Eso creo que es lo primero y lo básico. Y ahí, por supuesto, todo nos une, nada nos une. Segundo, yo concuerdo justamente con esto que estábamos diciendo, ¿no? Lo han dicho los compañeros que están en la mesa, ¿no? El doctor Aníbal Torres, David Durán, con respecto a que es momento de la unidad, por supuesto. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de la unidad en los hechos, ¿no? Práctica, concreta, la unidad contingente. No puede ser que tengamos una movilización por un lado, otra movilización por otro lado, que fue lo que nos pasó en diciembre, el inicio de enero, ¿no? No sabíamos a dónde marchaba. Había gente, había el ejército, había las ganas, había la voluntad, pero no había un comando unitario de lucha, una dirección que por lo menos dijera hacia dónde vamos a marchar, ¿no? Algo tan elemental. Por supuesto, la unidad de acción es unidad urgente, ¿no es cierto? Es unidad del día a día, ese llamado a entendernos y a saber que el orden del día ahorita es, por supuesto, recuperar esa democracia. Democracia imperfecta, ¿no? Yo he dicho claramente que estamos hablando de recuperar la libertad de un Estado democrático burgués, pero eso mínimo necesitamos. En eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que también hay que acentuar, ¿no es cierto?, no hay que dejar de mencionar la discrepancia, porque eso es parte de la democracia por la que estamos luchando. Y creo que eso no se agota en solamente abrir la discusión, yo discrepo ahí. O sea, no es un tema de abramos la discusión y ya hicimos el cambio social.
Se trata de lograr los cambios. Miren, compañeros, el ejemplo de los hermanos chilenos. En 2019 un estallido social por unidad, ¿no es cierto? La consigna, una de las consignas que se levantó en la Asamblea Popular Constituyente. En 2020 lograron una consulta popular elevadísima, ¿no? Más del 70%, 78% a favor de la Asamblea Constituyente. ¿Y qué pasó? No había un norte claro. No se discutía hacia dónde querían llevar la Asamblea Constituyente y las reformas. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos, en aras de esa difuminación de la discrepancia, de no debatir, ¿no es cierto? La ultraderecha y la derecha han copado la Asamblea Constituyente. Y la nueva constitución por la cual el pueblo chileno dio su vida y sus ojos, ¿no es cierto?, va a ser una nueva constitución de derecha sobre ultraderecha. Entonces no hay que tener miedo a discutir. El tema es que hay que discutir con respeto y hay que discutir en los puntos, con la verdad, en los puntos objetivos. Entonces, yo no creo que debamos ocultar, ¿no es cierto?, que hay un debate en el seno del pueblo, en las organizaciones populares. Yo pertenezco a una organización popular, he participado de la creación del CONUL, que fue el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, donde estuvieron las regiones, ¿no es cierto? Y ahí hay un debate, o restitución o adelanto de elecciones. Hoy, y lo ha recordado bien el hermano de Puno, hoy en Puno, ¿no es cierto?, han zanjado ese debate. Voy a decir que todo el pueblo de Puno de repente está de acuerdo con eso. No, pero por lo menos un buen sector movilizado ha zanjado ese debate. Y han definido que las consignas son: fuera de Dina Boluarte, cierre del Congreso. No están planteando cambio en esa directiva, como fue la salida que logró encumbrar a Sagasti, ¿recuerdan? De época amarillo. Están planteando cierre del Congreso, Asamblea Popular Constituyente, y han planteado restitución de Castillo. Debatamos. ¿Qué miedo hay en eso? ¿Qué temor hay en eso? Cuando no debatimos las cosas, cuando queda el tema en ambiguo, ¿no es cierto?, es el momento en donde los pueblos no toman decisiones, y son los más vivos, los que están atrás, los que toman las decisiones. Mucho cuidado. Les digo algo más, ¿no? En la experiencia que yo he podido participar con los hermanos de Puno y de todo el sur, ¿no?, de diversos lugares del Perú, que estuvieron acá, febrero, marzo, etc. Las reuniones, y si el compañero ha estado, no me dejará mentir, o los que hayan estado en una oportunidad, eran reuniones que comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche. Y los compañeros iban y discutían, debatían. Es más, nos decían que es parte, ¿no es cierto?, de su costumbre, de sus costumbres originales, de sus pueblos originarios. Hay que debatir, pues, hay que discutir. ¿Cuál es el temor de eso? El posmodernismo ha hecho mucho daño. No hay que tener miedo al debate. Yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador, y el año 2005, el movimiento popular, con la CONAIE en la cabeza, el movimiento campesino indígena, logró tomar el Congreso en 2 oportunidades y derrocaron a los presidentes de turno. Los hermanos nos contaban que tenían asambleas, ¿no?, uno le llaman Rimonaco y lo que fuera, ¿no es cierto?, que duraban 1 día, 2 días, 3 días, y no salían. O sea, se metían a discutir y mientras no había una solución no salían. Democracia, pues, normal. Es parte del ejercicio democrático. Entonces, hay punto de unidad, avancemos en esos puntos de unidad, pero donde hay punto de discrepancia, pongámoslo sobre el tapete. No tengamos miedo a esa discusión. Estoy de acuerdo que ahorita el punto de agenda fundamental es la lucha por recuperar la democracia. Pero si no discutimos, ¿no es cierto?, cómo se va a construir esa Asamblea Popular Constituyente, una mesa directiva, un congreso, con una Susel Paredes, que es una de las candidatas que están levantando, ¿no es cierto?, que asuma la mesa directiva y que luego sea presidenta como fue Sagasti, nos va a dar las condiciones para una Asamblea Popular Constituyente. Vamos a negociar unas elecciones con referéndum para una Asamblea Constituyente con la dictadura. O sea, hay varios puntos que hay que discutir y hay que conversar. Quienes creemos que el mejor escenario es volviendo al Estado de Derecho y exigiendo que se cumpla justamente lo que se leyó en esa proclama,
con Pedro Castillo consideramos que ese es el mejor escenario. Y hay argumentos para plantearlo. Y no solamente es un tema jurídico, pero es también, ¿no? Ya el doctor Aníbal Torres ha mencionado punto por punto los aspectos jurídicos de esto, pero es un tema político. Y hay que dar ese debate y hay que plantearlo. No hay que tener miedo a eso. ¿Que ha habido reflujo en las movilizaciones? Bueno, es así la vida, ¿no? O sea, no es impensable que todo el mundo está movilizado 100 días del año, ¿no? O sea, eso es así. La gente tiene que regresar, no solo para comer, para generar habituallamientos, sino para tomar decisiones, para fortalecerse. Y eso es lo que ha pasado. Ahora han habido hasta 4 asambleas macroregionales en el sur. El fin de semana va a haber una macro regional en el norte y va a haber una macro regional en el centro. La gente se está organizando. O sea, no es solamente que me estoy replegando porque ya perdí la guerra, no es así. Están refortaleciendo, están discutiendo. Temas que acá estamos discutiendo, allá también lo están discutiendo, ¿no? Para tomar una decisión, marchar de manera más concreta. Es parte de la democracia, pues, en acción. ¿Hay precedente de eso? No lo sé, pues, ¿no? De repente hay que crear cosas. Y eso es lo que también nuestros pueblos lo están haciendo. Por último, el rol de Lima y el movimiento estudiantil y el movimiento sindical también, uno de los grandes ausentes. Yo no creo que sea flagelarnos, yo creo que es rendir cuentas nosotros mismos ante el pueblo, es rendir cuentas nosotros mismos ante la organización a la que pertenecemos. Si yo soy parte de una organización barrial, aunque sean de 10 personas, a ellos rendiré cuentas. Si uno es dirigente de un sindicato nacional, a ellos tendrá que rendir cuentas. No se ha movilizado Lima, como debería ser. Hay que hacer una evaluación autocrítica. Yo considero que la táctica de unirnos o pensar que todo pasa porque asuma la clase media, etcétera, es una táctica equivocada. Hay que ir a los conos, hay que ir al movimiento sindical. No solo a las cabezas, sino al movimiento sindical de abajo. Si uno revisa, y con esto solo termino con este dato, si uno revisa, entra en la página de la OMS, ¿no? Las elecciones donde gana Castillo en 2022, si sirven de algo las elecciones, es también como un termómetro. No solo obtiene gran porcentaje en el sur del país, ¿no? Y es en el centro de Lima, la Lima moderna, donde obtiene menos porcentaje, sino que es en la Lima periférica donde hubo un voto más interesante a Castillo. Entre Piedra, Caraballo, Chosica, Pachacamac, Buriti. Y es en esos lugares, por lo menos puedo hablar de Puente-Piedra, en el Caraballo, donde se hicieron marchas de sacrificio. Puedo dar fe de eso. En Caraballo marchamos de la zona rural, del Valle del Chillón, kilómetro 25, hasta Caquetá, 25 kilómetros, ahí hasta el centro de Lima. Marchamos 2 veces, marchamos. Fue inédito, ¿no? La gente salía por cada mercado, empezamos 20 personas, creo que no sé. Así fue. Y en cada mercado que pasábamos, salía la gente y nos daba agua, nos daba fruta, y el río seguía creciendo. Llegamos a 1000. Eso hay que realizar. Pero eso hay que hacerlo andando, caminando. Que ahí el movimiento estudiantil juega un rol importante. No discusiones bizantinas y autorregelarnos en el centro de las aulas, sí, pues no puede ser que no sea lo más adecuado. Discutamos en las bases, compartiendo con la gente, con los compañeros de los cuales podemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los ponentes y a todos por su participación en este seminario interdisciplinario que es la democracia y las democracias, el cual fue organizado por docentes de sociología y terciarios sociales del Centro de Estudiantes de Sociología, dirigido a todos los estudiantes y el público en general a concientizarnos sobre la situación en la que vivimos y buscar el cambio. Aplausos nuevamente.